Saludos, bienvenidos a esta clase de hoy para el curso de Proyecto de Negocios. Hoy nos corresponde el estudio económico. En clases anteriores ya estuvimos desarrollando lo que era el estudio de mercado. Como les dije, era el determinante para poder seguir desarrollando las áreas del estudio del proyecto completamente. Luego vino el estudio técnico, donde vimos el tamaño de la empresa y algunos otros aspectos. Hoy nos corresponde es el estudio económico propiamente dicho. Saludos a todos los presentes y bueno, les deseo muchísima suerte con este tema. ¿Por qué hacer el estudio económico? Sirve para determinar el monto de la inversión y el tiempo en que será realizada. Lo que quiere decir que en este capítulo nosotros debemos, o mejor dicho, a ustedes, los proyectistas, deben hacer un cronograma de inversiones donde van a establecer por el tiempo en que se va a realizar, en qué momento se va a realizar. Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos. Evidentemente, si ya hicimos estudio de mercado, sabemos a qué precio, cuáles van a ser nuestros costos, cuáles son nuestros competidores. Hicimos el estudio técnico, también sabemos realmente cuál va a ser el estudio de costo de materia prima, la elaboración de esa materia prima, transformación en producto terminado y el empaque. Ya sabemos cuál va a ser nuestro costo. Acá tenemos que llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos, para los cuales ustedes ya deben estar en capacidad para desarrollar ese presupuesto de ingresos y egresos. Aplicar las tasas de depreciación y de amortización para los activos tangibles y para los intangibles. Análisis de costos y gastos que se van a incurrir. Sintetizar los estados financieros, hacer el cálculo del punto de equilibrio de la empresa, calcular también el valor presente neto y la tasa interna de retorno de la inversión. En ese aspecto acá les estoy mostrando un esquema de realmente cómo se hace la estructuración del análisis económico. Primero determinar cuáles van a ser esos ingresos, cuáles son los costos financieros en tabla de pago de deudas. Ahí, en este caso, para los proyectos que tienen planificado tener un financiamiento externo, hay que hacer una tabla de pago de deudas, en qué momento se va a amortizar y en qué momento va a incurrir, en qué costos financieros vas a tener o va a tener el proyecto. Determinar los costos totales de producción, también en los costos de venta y costos financieros, que fíjense que si ustedes ven la estructura que tiene esta gráfica acá, esa estructura que tiene la gráfica acá, esto es básicamente un diseño de lo que puede ser el estado de resultado o estado de ganancia de pérdida. También deben desarrollarse los balances correspondientes y los balances proyectados para los años que ustedes están desarrollando. Determinar cuál es la inversión total, tanto fija como diferida. Calcular la depreciación y amortización, como anteriormente les dije. Determinar cuál es el capital de trabajo y cuál es ese costo de capital. Una vez que todos esos datos los tienen, van a realizar los estados de resultados, el cálculo de punto de equilibrio, realización del balance general y hacer una evaluación económica de su proyecto. ¿Cuáles serían los costos de producción? Aquí deberían ustedes tomar en cuenta cuáles son el costo de materia prima, los costos de mano de obra, el costo del envase, el costo de energía eléctrica imputable a lo que es el departamento de producción y la generación del producto. Los costos de consumo de agua también que son imputables a la generación de la producción, todo lo que es el departamento de planta
y donde está el proceso productivo, el consumo de combustibles en todo lo que es el área de proceso productivo, los gastos de mantenimiento, también se le imputan los cargos de depreciación y amortización, otros costos y los costos para combatir la contaminación. Este último rubro corresponde a aquellos proyectos o aquellos productos cuyo proceso genere algún agente contaminante y que requiere entonces un proceso depurativo para verter a las aguas servidas las aguas que no van a utilizar. Costos de administración. Para todos los que están en proyecto, evidentemente son próximos profesionales que ya han visto materia de costos en su contabilidad. Deben saber que hay unos costos que son administrativos, como sueldos, salarios, los gastos de gerencia, gastos de planeamiento, investigación, desarrollo de recursos humanos, selección de personal, relaciones públicas, los finanzas o los estudios de ingeniería para generación de nuevos proyectos. También los cargos por depreciación y amortización imputables a lo que es costo administrativo, que no tiene absolutamente nada que ver con el costo que se hace en el costo de amortizaciones y depreciaciones en el área de producción. Determinar el costo de venta, tomando en cuenta también que en los diferentes, en los departamentos, los salarios que se están generando en esos departamentos. Los costos financieros, que como saben muy bien, son los intereses que se deben pagar en relación con los capitales obtenidos en préstamos. El costo financiero para aquellos proyectos que requieran un financiamiento externo, que puede ser bancario, un crédito privado o un préstamo que hayan obtenido que deban pagar un interés mensual o anual, deben determinar cuál es ese costo y colocarlo también en su balance. Calcular la inversión total inicial fija y total inicial diferida, y esto comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles que van a ser necesarios para iniciar la operación de la empresa, con excepción del capital de trabajo. Eso es lo que se refiere a la inversión inicial fija y diferida. Calcular depreciaciones y amortizaciones, como lo vengo diciendo desde el inicio. Desarrollar cuál es el capital de trabajo. Para eso van a tener que hacer un cuadro donde van a describir capital de trabajo, su concepto, su monto mensual, y aquí van a colocar la materia prima correspondiente para la elaboración de su producto, cuáles van a ser sus insumos y cuál es la mano de obra tanto directa como indirecta que está contemplada en ese capital de trabajo. El activo circulante se compone básicamente de tres rubros, que son los valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. Para el inventario, tienen que tomar en cuenta que son políticas que van a hacer a través de la administración y es difícil establecer la fórmula general para calcular el inventario del producto en proceso y del producto terminado. Aquí hablaremos solamente de materia prima. En cuanto a los productos en proceso, eso va a determinar mucho de la dinámica que vaya llevando su empresa en cuanto a los ciclos, en cuanto a la rotación del inventario. Una vez que su empresa esté o su emprendimiento esté puesta en marcha, podrían evaluar, dependiendo de esa rotación de inventario, cuál es la política que van a tomar en cuanto a la materia en proceso y en cuanto al producto terminado, porque van a saber en la cantidad de días se va a tener la rotación de esos lotes. Acuérdense muy bien cómo es el ciclo de la mercancía. Y acá hablamos de lo que es el lote económico, que encuentra el equilibrio entre los costos que aumentan y los que disminuyen al incrementarse la cantidad de inventario.
De manera que al aplicar el modelo se optimiza económicamente el manejo del inventario. El costo mínimo se encuentra comprando cierta cantidad de inventario y se calcula como este lote económico. Aplicando esta fórmula van a tener cuál es el lote económico en ese manejo de ese inventario. El estudio de cuentas por cobrar. En este rubro se refiere cuando una empresa inicia sus operaciones y esa empresa normalmente da créditos a la venta de sus primeros productos. Ojo, tomando en cuenta cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser la política y cuál va a ser la situación económica del país que les pueda permitir a la empresa desde su arranque poder establecer ciertas políticas crediticias a sus clientes. Si vemos el caso venezolano, muy pocas empresas pueden estar otorgando crédito en este momento. Sin embargo, en condiciones normales, para determinar las cuentas por cobrar, deben hacer la fórmula o calcular la fórmula a través del total de ventas anuales dividida entre 365 días multiplicada por el periodo promedio de recuperación. Por ejemplo, si ustedes tienen política de recuperación de cuenta crediticia o cartera crediticia, eh, de unos 30, de 10, 30 a 45 días, ese sería el valor que van a colocar a multiplicar para obtener lo que va a ser la cuenta por cobrar o la rotación de esas cuentas por cobrar. Determinación del pasivo circulante. Así como es necesario invertir en el activo circulante, también es posible que cierta parte de esta cantidad se pida prestada. Es decir, independientemente que se deban ciertos servicios a proveedores u otros pagos, también puede financiarse parcialmente la operación rubro se refiere en cuanto a una empresa inicia sus operaciones. Esto quiere decir que podemos tener pasivo circulante para iniciar ciertas operaciones y para eso pedimos algún leasing, algún crédito bancario o algún sobregiro bancario que nos permita a nosotros inyectarle a la empresa y bueno, se nos convierte en un pasivo circulante. Les recuerdo que lo que estamos hablando ahorita, hasta este momento, es un repaso de todo lo que es el tema de contabilidad, que ya ustedes anteriormente tenían que haberlo estudiado en su semestre correspondiente. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción en que el ingreso por venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y a las variables. Cuando ocurre un punto de equilibrio en una empresa, se dice que la empresa no gana, pero tampoco pierde. Lo que quiere decir que se mantiene en una línea en que la empresa puede producir, sin embargo, no va a tener la pérdida. Como lo ven en esta gráfica, les voy a dejar acá en el video la fórmula de cómo van a calcular ustedes ese punto de equilibrio, también de los costos fijos totales es una relación entre costos variables totales sobre el volumen total de las ventas. Y fíjense ustedes cómo la empresa tiene su punto de equilibrio acá, justamente acá, en esta cantidad de unidades producidas de venta, lo que quiere indicar que sus costos han logrado equilibrar esa producción que no permite que la empresa esté perdiendo. Sin embargo, no es una condición ideal para una empresa que vaya cerrando mes a mes con un punto de equilibrio, con solamente punto de equilibrio, porque el principio de la empresa es que genere, que ocasione la utilidad, que evidentemente va a permitir tener nuevos crecimientos y generar nuevas expansiones. Tengo un caso práctico para ver someramente lo que tenemos acá, lo que podemos hacer acá.
Para efecto de tratar el tema de evaluación de proyectos, usaremos un caso práctico. Supongamos que vamos a empezar una empresa pequeña que se dedica a la fabricación y venta de jugo de naranja. Usaremos este caso para mostrar cómo preparar el flujo de caja y evaluar el proyecto. En cálculo de inversión, el primer componente para evaluar un proyecto es saber cuánto dinero habrá que invertir para poder implementar el proyecto. La inversión es lo que debe comprometerse o pagarse antes de implementar el proyecto. Es lo que debe pagarse hoy para generar una rentabilidad futura. Esa es la inversión, lo que necesito para comenzar, para dar inicio, para comenzar esas operaciones. ¿Qué se incluye en la inversión? El estudio técnico indicará que se necesita comprar o pagar para poder implementar el proyecto. Repito, el estudio técnico que ustedes hicieron tuvo que haber arrojado qué se necesita comprar o qué se necesita pagar para poder implementar el proyecto. Y aquí lo vamos a dividir la inversión en tres grandes áreas. Vamos a necesitar activos fijos, también se va a requerir activos intangibles y conformar el capital de trabajo. En cuanto a los activos fijos, dependiendo de cuál sea el proyecto, son aquellas maquinarias, equipos y también implementos de oficina que van a requerir para poder producir o prestar el servicio. Los activos intangibles son aquellos que realmente no los puedo tocar, pero sí corresponden a patentes, a gastos legales, a invenciones, a compra de recetas o manejo de derechos que debo invertir inicialmente para poder producir, para poder arrancar. Ajá. Activo fijo, como estaba en la introducción anterior, son bienes tangibles usados en el proceso o como apoyo al mismo. Son componentes usuales en la inversión, una compra de terreno, una construcción de un edificio, la compra de maquinaria, remodelaciones en oficinas. Aquí les agradezco tomar en cuenta en cada proyecto que ustedes, si el terreno no es de su propiedad, no han hecho una salida de dinero y ha hecho la titularidad para el proyecto, ese terreno debe ser tomado en arrendamiento. No entraría dentro de este rubro porque no corresponde, no es de la propiedad, no es de ustedes. En todo caso sería parte de los gastos de alquileres. La construcción de un edificio para el desarrollo de las actividades o para nuevos proyectos sí va a ser un componente importante en lo que es la inversión de activos fijos. La compra de maquinaria y equipos para la producción también es parte de los activos fijos. Remodelaciones de planta y equipos de oficina también va a ser parte de activos fijos. En este ejemplo, nuestra empresa de jugo de naranja, supongamos que la inversión en activo fijo es una máquina exprimidora industrial que tiene un costo de $100.000, tanques de almacenamiento que tiene un costo de $25.000, una máquina empacadora que tiene un costo de $25.000, para un total de $150.000, suponiendo que el terreno y las instalaciones serán alquiladas, por lo que no serían parte de la inversión, sino un gasto, como anteriormente le dije. Si no es de la titularidad, no es. Eh, Notas considerables en cuanto al manejo de activos fijos, que es importante que los activos fijos están sujetos a la depreciación. Y la depreciación es un efecto contable en la cual se descuenta año a año el valor perdido de los activos fijos.
Esta misma depreciación es importante porque sirve como un escudo fiscal, es decir, permite pagar menos cantidad de impuestos. Depreciación. Seguimos con el tema de la depreciación. De esta forma, como la depreciación es una pérdida de valor de los activos, se incluye como una pérdida que disminuye las utilidades todos los años y ayuda a que se paguen menos impuestos. Acuérdense que la depreciación de un activo fijo es el valor que va perdiendo en el tiempo dependiendo por su uso. Y hay un valor en libros y hay un valor que contablemente mes a mes, año a año, se va a ir asentando. Un ejemplo para que puedan visualizar un poco mejor o recordar lo que es la depreciación, porque todo lo que estamos hablando es un tema que ya ustedes anteriormente ya habían estudiado cuando vieron contabilidad 1 con contabilidad 2. Entonces, supongamos que la máquina exprimidora de jugo de naranja que cuesta $100,000 tiene una vida útil de 5 años. Esto quiere decir que cada año que pasa es como si hubiésemos gastado una quinta parte de su vida, por lo que esa máquina servirá solo por 5 años. Procederemos nosotros entonces a dividir el monto de la inversión de esa maquinaria entre 5 años para obtener el valor de la depreciación por año. Es decir, que los $100,000 dividido entre los 5 años me va a dar $20,000 por año. Tendríamos una depreciación anual de $20,000. Tomen nota en su cuaderno que deben calcularle la depreciación a cada uno de los activos fijos que están involucrados en el proceso productivo de su proyecto. La inversión de activos intangibles. Estos están constituidos por los servicios, derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, que lo componen usualmente licencias y patentes en un software administrativo, un software para producción, aquellos gastos de organización y capacitación de personal, base de datos que requerimos, viajes y otros gastos similares. Cuando se está constituyendo la empresa, tenemos una serie de gastos que van a ser de manera intangible y que debemos ir amortizando a medida que vayan pasando el tiempo. Porque si hacemos una amortización directa, evidentemente la empresa va a estar en un proceso de estados financieros negativos, pues si la hacemos en imputación directa de todos esos gastos que se incurrieron para puesta en marcha de la empresa. Si se quiere, por ejemplo, esta empresa, que es una empresa que produce jugos y quiere hacer producto, un producto que lleve unos aditivos especiales, que lleve una fórmula que no corresponde, que no esté la invención directamente de ellos, deben pagar una licencia y patentes a la fábrica o la persona que la creó. Eso constituye entonces un activo intangible. Si para la fabricación requieren la utilización de un software que tienen que adquirirlo, que no lo han diseñado ustedes dentro de su empresa, también constituiría también un activo, una inversión en activo intangible. En el caso particular, en la empresa que estamos estudiando, tenemos que la empresa de jugo de naranja, supongamos que son compra de la receta de jugo, como anteriormente les dije. Si yo no he creado una receta directamente, sino que quiero trabajar con una receta de alguien que la esté desarrollando, que sé que el producto le está yendo muy bien, entonces adquiero los derechos de uso de la receta. Y aquí lo vemos, compra de receta de jugo de naranja, $5,000, capacitación, unos gastos de capacitación, $2,500 y unos gastos de organización. Total de activos intangibles, $10,000. Inversión capital de trabajo. La inversión en el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.
En esencia es cuánto dinero necesitamos para operar mientras nos ingresa dinero. Eso es lo que traduce estas palabras. El capital de trabajo es el dinero que necesitamos para puesta en marcha de la empresa, mientras que esa marcha de la empresa empieza a generar ingresos. O sea, que ya la empresa sea autosostenible, que el ciclo de la empresa esté dando que yo produzco, almaceno, distribuyo, vendo, distribuyo, cobro y ya tengo mis ingresos normales. Inversión capital de trabajo. En nuestro ejemplo de jugo de naranja, supongamos que el ciclo productivo es de 3 meses. Esto quiere decir que desde el inicio de operaciones se duran 3 meses para vender y que me paguen el producto. O sea, 3 meses para vender y evidentemente 3 meses para que paguen el producto. Por ejemplo, el mes 1 tenemos que comprar las naranjas para hacer el jugo y pagar la planilla. En el caso de la planilla es pagar el pago de nómina. El nómina de personal de operarios, que está en el proceso productivo, y el personal administrativo, que evidentemente nos ayuda en el proceso de todos los funcionamientos administrativos, contable y de ventas de la empresa. Y los otros gastos que se generen en los gastos operativos de la empresa. En el mes 2 se vende el jugo, pero vendemos a crédito y nos pagan durante 30, o sea, nos van a pagar hasta de 30 días. Entonces, en el mes 3 recuperaremos el dinero que invertimos. Lo que quiere decir que en este ejemplo en particular, el cuarto mes que se va a recuperar el dinero invertido. La gran pregunta es, ¿de dónde sacamos el dinero para empezar a producir mientras nos pagan? La respuesta es mediante el capital de trabajo. Lo interesante de lo explicado anteriormente es que al mes cuarto voy a tener que comprar naranjas otra vez, por lo que voy a tener que destinar dinero para eso. Por ello que el capital de trabajo queda amarrado durante el plazo del proyecto porque hay que estarlo invirtiendo cíclicamente para obtener los ingresos deseados. Supongamos que para efecto de nuestro ejemplo, que el capital de trabajo necesario para nuestra empresa es de $25,000. De esta forma, la inversión para nuestra empresa sería activo fijo, como anteriormente lo vimos en el ejemplo, 150,000. La inversión para activos intangibles, 10,000. El capital de trabajo serían 25,000. Inversión total, 185,000. Con esa información que ya yo tengo, voy a construir lo que es el flujo de caja. Pero antes de eso, quería hacer una acotación que en la construcción del capital de trabajo debemos hacer un cuadro donde vamos a hacer una descripción de la mano de obra por cargo, el número de cantidad, el monto mensual del pago de salario. ¿Por qué? Porque vamos entonces a determinar cuál va a ser esa mano de obra. También para la inversión fija y diferida se hacen unos cuadros que van a ir discriminándose cada uno de los rubros que están involucrados en su proyecto. Volviendo a lo que es el flujo de caja, que ya ustedes tuvieron que haberlo visto en contabilidad, les recomiendo que busquen sus apuntes y los vuelvan a revisar en cuanto a lo que es el manejo de las cuentas para el balance, el estado de resultados, tanto ganancias y pérdidas, balance general, porque van acá en esta parte, ustedes van a tener que proyectar toda esa cantidad de información. Y si no la tienen bien clara, deben hacerlo porque es un proceso dentro de los proyectos que ustedes manejen la información. Que no se haya quedado atrás porque tenía que pasar contabilidad 1 y contabilidad 2, que tenía que pasar costos porque si no me iba a graduar, sino que el proceso de aprendizaje de las materias se haga
para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente. Volviendo al punto del flujo de caja, aquí vamos a colocar primero los ingresos que van a ser afectados por el impuesto sobre la renta, menos los egresos que van a ser afectados por el impuesto sobre la renta, menos los gastos no desembolsables, menos los gastos no desembolsables. Eso me va a dar a mí la utilidad antes del impuesto. Se le calcula el impuesto. Para eso les recomiendo que revisen la ley de impuestos sobre la renta y coloquen el impuesto correspondiente a su proyecto, que tampoco le voy a colocar acá la información porque depende de ustedes manejarla ya, en vista de que ya ustedes vieron legislación tributaria, tuvieron que haber visto en esa área de impuestos cuál es el impuesto que va a ser afectado a su proyecto. Al restar el impuesto sobre la renta tenemos la utilidad después del impuesto. Hacemos el ajuste por gastos no desembolsables, que normalmente colocamos son las amortizaciones y las depreciaciones, menos los egresos no afectos a impuestos, más los beneficios no afectos al impuesto, y nos va a dar un total, el flujo de caja. Sé que quizás, como se está viendo este cuadro aquí, no lo van a comprender completamente. Sin embargo, en la lámina, hay una lámina que vamos a ver más adelante que va a tener un ejemplo para que ustedes manejen un poquito mejor la información. Ingresos o beneficios. Los ingresos son los flujos de dinero entrantes generados por la operación del proyecto. Los más comunes son los ingresos por venta de productos y ahorro de costos. Los ingresos se obtienen del estudio de mercado o técnico, dependiendo del objetivo del proyecto. Retomando un poco la información, los más comunes son los ingresos por venta de productos y ahorro de costos. Si nosotros tenemos una prestación de servicio o tenemos una venta de productos a través de nuestro proyecto, eso va a constituir evidentemente nuestros ingresos principales. Pero otro ingreso también puede ser el ahorro de los costos, buscando materias alternativas, buscando precios más competitivos para nuestros insumos y materia prima, que nos permita bajar un poco el presupuesto de materia prima o el presupuesto de producción. ¿Y dónde obtienen los ingresos? Recuérdense que siempre les he dicho que el estudio de mercado es el determinante en su proyecto, que lo que proyectaron allá lo tienen que haber corroborado en el estudio técnico a través del desarrollo del tamaño de su empresa y de la capacidad que tienen para producir y evidentemente el porcentaje de, de prestación de servicio o de producto que desean colocar en el mercado. Supongamos que en el estudio de mercado para nuestro proyecto de venta de jugo de naranja, el producto se podría vender $2 el litro. El estudio técnico dijo que se puede vender en $2 el litro. Y que según sus estimados en el primer año podríamos vender 100.000 unidades. Es decir, que yo puedo vender un precio de venta de $2 el litro y para el primer año puedo vender 100.000 unidades. De esta forma, los ingresos para el año 1 serían $2 por 100.000, tendría un ingreso de $200.000. Ahora, según el estudio de mercado, cada año las ventas podrían crecer un 10% con respecto al año anterior. De esta forma, los ingresos para los años siguientes serían $200 más un 10%. El segundo año tendría un ingreso por ventas de $220.000. Para el tercer año, $220.000 por un 10% tendría un ingreso de $242.000.
Repito, $242.000 para el tercer año. En la siguiente lámina, el plazo de tiempo para el cual se va a valorar el financiamiento del proyecto. Por ejemplo, ¿cuántos años creemos que nuestra empresa de jugo de naranja va a funcionar? Si va a ser 3 años, 5 años, 10 años o 50 años. Eso lo tienen que determinar ustedes según las decisiones, según las proyecciones y cuál va a ser su modelo de negocio y evidentemente va a ser sus metas. ¿A qué plazo vamos a evaluar el financiamiento del proyecto? En caso de que tenga un financiamiento. Egresos o gastos. Son los gastos o egresos necesarios para la operación del proyecto. Se derivan de los estudios técnicos, organizacionales y de mercado. Se derivan de los estudios técnicos, organizacionales y de mercado. Así que revisen su estudio de mercado y su estudio técnico y vean cuáles son los gastos que ustedes tienen proyectados allí. Generalmente se agrupan en costos de fabricación, gastos de operación y gastos financieros. Por último, otros distintos a los mencionados. Ejemplos de egresos o gastos: materiales directos, mano de obra directa, mano de obra indirecta. Acá se incluyen los jefes, supervisión, limpieza, materiales indirectos, que son repuestos, lubricantes, combustibles, gastos indirectos, energía, comunicaciones, alquileres, gastos de operación, salarios, comisiones, publicidad, materiales de oficina, de tipos de oficina, gastos financieros, intereses por préstamos. Si observan bien la lámina, si la observan bien, quisiera tenerlos ahorita presente y preguntarles, ¿a qué se parece esta lámina que ustedes hayan visto anteriormente? ¿Qué similitudes tiene la distribución de esta lámina con lo que ustedes hayan visto anteriormente en contabilidad? Espero que hayan respondido a un estado de resultado, un estado de ganancias y pérdidas. Si ustedes ven, tiene la estructura similar a lo que es al estado de ganancia y de pérdida, a través de cuáles son sus materiales directos, cuál es su mano de obra directa, su mano de obra directa, sus materiales indirectos, sus gastos indirectos, para llegar a un gasto en operación, un costo de venta, y luego para llegar a determinar si hubo utilidad o no hubo utilidad. Egresos. Continuando con el mismo ejemplo de la empresa que fabrica jugos de naranja, supongamos los siguientes gastos para el nivel de producción esperado para el año 1, que los materiales directos son naranjas, empaque, $100.000, mano de obra directa, $10.000, mano de obra directa, $5.000, gastos generales y administración, $10.000, alquiler de planta, $20.000, para un total de $145.000. Recuerden que tienen que hacer el cálculo de la depreciación. Ya les expliqué anteriormente que es ese valor de desgaste que va a tener la maquinaria y el equipo a lo largo de los años, dependiendo de su naturaleza. Y como se explicó anteriormente, la depreciación es un gasto no desembolsable. Esto quiere decir que es un gasto por la pérdida de valor del activo, por su uso, por su desgaste, por su antigüedad, pero no es algo que se pague con dinero. Por eso no es desembolsable. Yo lo voy a rebajar. Si compré un activo en $10.000 y a 5 años, evidentemente año a año va perdiendo su valor.
y físicamente también se va a mostrar la pérdida del valor, el desgaste. Eso lo tengo que reflejar yo en libros, reduciendo, evidentemente es un gasto, pero no hay una salida de dinero propiamente dicho. Por esta razón, más adelante veremos que en el flujo de caja se incluye como un gasto antes del impuesto, pero luego se calcula el impuesto y se vuelve a sumar para poder determinar el flujo de caja. Esto mismo ocurre también en los estados de resultados. En nuestro ejemplo tenemos $150,000 en activos fijos que vamos a suponer que tiene una vida útil de 5 años. Por ello la depreciación anual sería tomo el monto total del activo fijo, lo divido entre 5 años y me da a un valor de depreciación anual de $30,000. Voy a ir asentando año a año esos $30,000 hasta el año quinto, que ya completamente depreciado el bien. Vamos en proceso de preparación del flujo de caja. De esta forma, para el año 1 tenemos ingresos por ventas, $200,000, tenemos egresos de de $145,000 y una depreciación calculada para ese año de $30,000. Hacemos la operación, total utilidad antes del impuesto para el primer año, $200,000 menos 145 menos 30, tenemos una utilidad antes del impuesto sobre la renta de $25,000. Para el segundo año vamos a hacer el cálculo porque le incrementamos un 10% las ventas. Y suponiendo que los egresos no suban, cosa que es muy difícil hoy en día que los gastos no suban, pero vamos a suponer para este caso que no suba y en este caso tomen, si quieren proyectar el incremento en los gastos, hagan una proyección de ellos. De esta forma, la utilidad para el año 2 sería ingresos 220,000, egresos 145,000. Para calcular la utilidad, haría la operación $220,000 menos 145,000 menos los 30,000 de depreciación correspondiente al segundo año, sería un total de utilidad antes del impuesto de 45,000. Para no volver a hacer la misma operación, se toman los mismos datos y el tercer año va a arrojar una utilidad de $67,000. Pasando a la lámina siguiente, viene al cálculo del impuesto. En nuestro caso, en este ejemplo, tiene una tasa de impuesto no aplicable a un 10%, pero para sus proyectos deben revisar la ley de impuestos sobre la renta y verificar cuál es la tasa que le va a corresponder a su proyecto, a su servicio. Los impuestos se calculan sobre la utilidad, ingreso menos gasto menos depreciación. Y vamos acá a un ejemplo que haciendo el cálculo del impuesto, si con la misma empresa fabricadora de jugos de naranja, tenemos una utilidad de $25,000 para el primer año. Supongamos que el impuesto es del 10%, que es la tasa que le estoy diciendo que no es aplicable para el caso de su proyecto, en el cual ustedes deben verificar, según la ley de impuestos sobre la renta vigente en Venezuela, cuál va a ser el impuesto aplicable. En este ejemplo multiplicamos $25,000 por un 10% y va a tener un pago de impuesto para el primer año de de $2,500. Entonces la utilidad después del impuesto para el año 1 sería la operación de 25,000 menos 2,500 que corresponde al impuesto, tendría una utilidad de $22,500. Para el año 2 y 3 serían respectivamente $40,500 y $60,300. Con estos datos vamos a ir construyendo una información que nos va a llevar al
cálculo de del flujo de caja. Siguiendo el mismo ejemplo, reintegraremos 30% de prestación de utilidad después de impuesto, lo que quiere decir que tomo mi utilidad después de impuesto, le sumo la depreciación, tendría el año $52.500. 40.500 más la depreciación, 70.500. Tercer año, 60.300 más la depreciación, tendría $90.300 para el año 3. Construimos el flujo de caja con los datos que hemos obtenido. Para el año 1, vemos en ingresos por venta, año 1, 200.000, menos los gastos, 145.000, menos la depreciación, tenemos una utilidad antes de impuestos de $25.000. Tenemos impuesto calculable en este ejemplo de $2.500, utilidad después del impuesto 22.500, más la depreciación. Nuestro flujo de caja para el primer año sería de $52.500. En el mismo flujo de caja pongo acá mi inversión inicial, porque voy a ir comparando en qué medida o en qué tiempo se va a ir recuperando esa inversión inicial. Hago los cálculos o vacío en el cuadro los datos obtenidos para el año 2 y 3, de manera que pueda ir construyendo ese flujo de caja proyectado. Aquí estamos haciendo un ejemplo a 3 años, pero ustedes en sus proyectos lo pueden hacer a 5 años, a 10 años, como ustedes prefieran. Eso va a depender de las políticas que están estableciendo. Ahora viene el cálculo del valor de recuperación, que es ese valor que yo tengo al vender el activo en un momento determinado. Para completar el flujo de caja del proyecto, debe tomarse en cuenta el valor de recuperación de los activos que se hayan adquirido. Al final de la vida del proyecto, suponiendo que el mismo cesa de operar y se venden sus activos, se obtendría algún ingreso que es importante contabilizar. Si al final del proyecto, suponiendo que cesa de operar y se venden los activos que tengan, hay que verificar si se obtiene un activo, si se obtienen ingresos, en los cuales es importante también contabilizar. Para el cálculo del valor de recuperación, en el caso de nuestro ejemplo, hemos evaluado para un plazo de 3 años, pero el equipo tiene una vida útil de 5 años. Esto quiere decir que podría venderse el equipo para que otra persona lo use por 2 años. El valor de recuperación sería el valor de compra menos depreciación acumulada. Si el costo que tuvo el activo fijo fue de 150.000, tiene una depreciación de 30.000 por año. Si lo voy a vender al tercer año, estaría acumulando 90.000 de depreciación, o sea que tiene un valor de salvamento, un valor de recuperación de, para el final del tercer año, de $60.000. Adicionalmente, el capital de trabajo que incluimos como inversión al principio, ahora nos quedaría libre, por lo que también recuperaremos $25.000. El total del valor de recuperación residual es de 60.000 más 25.000. Tendría $90.000 en total. Si lo pueden ver es acá en el año 3, en el cuadro del año 3, toda esta explicación que se ve en la lámina anterior lo tenemos acá. Este valor de recuperación. Acá les traigo en el cronograma de inversiones para que lo hagan en su proyecto.
y van a ir colocando por rubro la fecha de cumplimiento en qué fecha van a irlo cumpliendo desde el punto de partida de su proyecto hasta al inicio de la producción. Y fíjense que está el rubro de elaboración de estudios, constitución de la empresa, tramitación de algún financiamiento, compra de terreno, acondicionamiento de terreno, construcción de obra civil, compra de maquinaria inmobiliario, recepción de maquinaria, instalación de máquinas, instalación de servicios industriales, colocación de mobiliario, recepción de vehículos, prueba de arranque, inicio de producción. Cada uno de esos rubros tiene, evidentemente, un importe de inversión, pero también un aporte en tiempo que se deben hacer, que se deben realizar. Y el cronograma de inversión es importantísimo que lo hagan porque eso le va a dar una visión de cómo ustedes van a ir colocando su inversión de manera que vaya progresivamente funcionando hasta su puesta en marcha del proyecto. Les traje esta imagen porque es lo que representaría en la visualización de un proyecto a estas alturas. Fíjense ustedes acá, están viendo ahí al final un terreno, un bosque con una parte que se ha limpiado y ven al proyectista o la persona que está interesada en este proyecto, cómo va a quedar su creación, cómo va a quedar, cómo se la está imaginando, cómo está visualizando ese proyecto, cómo lo va a cristalizar o materializar ese proyecto a través de esa visualización. Pero no es nada más la visualización, es el cumplimiento de cada una de las etapas que venimos desarrollando a través del proyecto, desde su punto inicial, de su generación de su perfil, generación del estudio, del mercado, de la elaboración del estudio de técnico y evidentemente ahora de una evaluación económica a través de la proyección de sus estados financieros y evaluación de todo su puesta en marcha. Con esto los voy a dejar con esta clase. Traté de hacerla lo menos pesada posible porque es un tema que he visto por mi experiencia que siempre los estudiantes se les complica mucho porque ya a lo largo del tiempo se les ha olvidado un poco lo que es la contabilidad y algunos cálculos financieros que conviene que ustedes los revisen para poder dar marcha a esta parte del proyecto. Les digo que la semana que viene ya deben estar entregando esta etapa. Sin embargo, esta no es la única información que van a obtener de mí. Voy a mandarles a sus correos bibliografía o los fragmentos de bibliografía que ustedes puedan revisar cada uno de los aspectos importantes y puedan evaluar económicamente sus proyectos y hacer los ajustes pertinentes. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes hoy de manera virtual. Pueden contar conmigo también si tienen alguna pregunta adicional. Pueden ubicarme por mis redes sociales o también por mi WhatsApp para ampliar un poco más la información e irlos fortaleciendo en el conocimiento para el desarrollo de esta parte del proyecto. Recuerden que estamos en una época que ha cambiado, donde nosotros debemos ser más conscientes de los trabajos y más enfocados en la realización de los trabajos, donde debemos colocarle pasión, debemos hacer las cosas porque de verdad nos nace y hacerlas bien, no hacer las cosas por hacerlas, sobre todo en nuestras áreas administrativas. Así que los exhorto a que hagan un buen trabajo, un buen estudio de trabajo y que utilicen todas las herramientas que tengan disponibles para feliz término. Bueno, ya casi finalizando, nuevamente les digo muchas gracias, los felicito a quien esté escuchando este video o este audio
Los felicito porque espero que sea para su provecho, para su bien, para su construcción de conocimiento. Y bueno, felicidades nuevamente. Buena fortuna.